Muy buenos días, hermano Isaí, y muy buenos días a todos nuestros hermanos del auditorio que, como siempre, tan generosos nos han acompañado. Bueno, pues después de este espacio del fin de semana, regresamos a esta carta, preciosa carta, que escribe el apóstol Juan a la iglesia en todo tiempo, en todo lugar. Iglesia, la carta universal, primera carta del apóstol Juan. El día de hoy pues entramos al capítulo 5, que es el último capítulo de esta carta, que ha resultado tan enriquecedora, tan deliciosa, y que yo espero con todo mi corazón que haya sido una bendición. Muy bien, pues entonces voy a leer el capítulo 5, versículo 1 al 3. Mire lo que dice el apóstol: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, no causan pena. Muy bien, mis hermanos, pues entonces si estamos listos para esta reflexión, que como siempre anhelo que bendiga sus corazones, que tenga sentido para ustedes y que sus manos queden llenas de la riqueza del Altísimo. Así que entramos al capítulo 5 y último de esta carta. Por cierto, todavía tengo el agradable sabor espiritual del mensaje pasado, que fue en los versículos 17 y 18, con los que pusimos fin al capítulo 4. Capítulo muy agradable, y muy agradable digo por las grandes enseñanzas que el apóstol nos dio sobre el amor de Dios. Hermanos, ¿cómo olvidar esa declaración de oro que Dios es amor? Yo decía que es un versículo muy amado. No hay un creyente que no haya tenido en sus labios la delicia de Dios es amor, ya sea conversando, testificando, siempre ha estado en su alma y nos ha bendecido por siglos, por milenios, este pasaje. Por cierto, esto de Dios es amor fue una declaración que razonamos, y que dije que si Dios es el Dios no visto, ¿cómo es que Juan dice que Dios es amor cuando nadie lo había visto? Y dije también que si Dios es el Dios desconocido, entonces ¿quién se podría enterar que Él era amor? Por sentido común, pues nadie, pero que quedaba solo una explicación, que tuvo que ser Dios mismo el que filtró esa información, que fue Dios mismo el que hizo correr esa versión entre los hombres, que Él es amor. Cosa que en una lógica sencilla sería que si Dios fue quien dio a conocer esa información, entonces ese Dios no conocido quería ser conocido. Y no tengo esta mañana, mis hermanos, ninguna duda al afirmar que eso es algo que eternamente Dios lo había anhelado, que los hombres lo conociéramos. Pues cómo habría de poder establecer su reino en la tierra
sin darse a conocer. Imposible. Eso es lo que el Señor Jesús dijo aquella noche cuando fue entregado, según lo cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, que expresa la intención, la doble intención divina, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Dije, doble intención tenía Dios, que los hombres lo conocieran, pero que también conocieran a su Hijo amado, a Jesucristo, a quien Él había enviado. Y el Hijo, mis hermanos, el Hijo dio a conocer a su Padre entre los hombres. Dios, habiéndonos hablado por otros medios, muchas veces por los profetas, nos habló en este último tiempo por el Hijo, al cual constituyó heredero del universo. Y la revelación del Hijo es suprema, no hay otra superior a esa. Por eso siempre he dicho que más allá de Cristo no hay más que especulación. De tal manera que el Hijo dio a conocer a su Padre entre los hombres, porque Dios no ha escatimado, hermanos, ningún recurso para ser conocido. Y nos mandó al Hijo, nos lo envió, que por cierto, así fue como empezó su carta el apóstol, diciendo que ellos tuvieron una experiencia con Dios en la persona de su Hijo, y que esa vida eterna que estaba escondida en el Dios escondido se hizo visible, se hizo tocable en la persona de Jesús. Mire cómo es que lo dijo en el verso 2 del capítulo 1: y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Qué linda declaración. Nosotros predicamos, anunciamos a esa vida eterna, la cual estaba con el Padre, estaba escondida, pero nos ha aparecido. Por supuesto que esa vida que estaba escondida en el Dios escondido, pero nos ha aparecido, por supuesto que está hablando de Cristo Jesús. Y me llama la atención eso. Y pienso, ¿qué cosa es eso que ha dicho Juan? Nos ha aparecido. La vida se nos apareció, porque se está hablando de una persona. Las nuevas versiones, como la de 60, dice, esa vida que estaba con el Padre se nos manifestó. Y no me gusta esas palabras, porque manifestar es simple y sencillamente hacerse presente. Prefiero las palabras de la antigua versión Reina Valera, porque tienen mayor sustancia, más fuerza, más intensidad. Eso de la vida se nos apareció, como usa la versión Reina Valera antigua, lleva de alguna manera implicada la idea de algo que los sorprendió a los apóstoles. Lleva la idea de una sorpresa que les sucedió, lo que ellos no esperaban que sucediera. Mientras que esa vida, como dice la otra versión, simplemente se nos presentó, no tiene la fuerza del decir se nos apareció. Palabra aparecer que derrama sorpresa. Y diré que ellos, mire, por eso las palabras, yo siempre he dicho, el Espíritu de Dios diseñó los idiomas
diseñó la gramática, diseñó el decir, los puntos y las comas, y la palabra tiene una belleza y fuerza extraordinaria en el cómo dice las cosas, que a veces pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Se nos apareció. Dije que eso implica sorpresa. Y diré que ellos, narrando lo que Jesús decía y hacía en el tiempo que anduvieron con él en su vida ministerial en la tierra, con Cristo Jesús iban de sorpresa en sorpresa, porque Cristo es una sorpresa agradable y preciosa, buena noticia al mundo. Con esa vida que es Jesús, ellos vivían sorprendidos constantemente, como aquella pregunta que se hicieron en aquella tormenta que amenazaba hundirlos, mientras que Jesús dormía tranquilo. Maestro, maestro, levántate que perecemos. Y el Señor Jesús solamente reprendió al viento y a la mar y fue hecha bonanza. Y la pregunta de sorpresa, esta vida que se nos apareció, ¿quién es este que aún al viento y a la mar manda y le obedecen? ¿No implica eso más belleza? Y muchas más cosas que podríamos decir de esto, pero yo quiero que volvamos. Ellos oyeron, vieron, miraron y palparon esa vida gloriosa, hermosa, que había estado escondida en Dios, manifestada en Cristo. Siendo esta vida escondida en Dios, tan eterna como Dios, en quien había estado escondida, por supuesto, eternamente. Y esa vida es Jesús. Y Jesús era esa vida eterna que estaba escondida con Dios y en Dios. Y al estar ellos con el verbo de la vida y creerle, lo recibieron, lo amaron, porque lo oyeron, porque lo vieron, porque lo miraron, porque lo palparon. Debo decir que entonces ellos amaron esa vida eterna que era Cristo Jesús. Y al tener a Cristo, tuvieron la vida eterna, porque Cristo, el Hijo, es esa vida. El que tiene al Hijo, tiene la misma vida del Hijo, que es eterno, y usted entonces adquiere carácter de eterno. Qué preciosas ideas, Ilvana Juan. No me diga que usted no está lleno de gozo por estas declaraciones. Ve cómo Juan nos habla de cosas que ellos experimentaron. Y entonces, con todas estas cosas en nuestro corazón, es que llegamos al capítulo 5, a los primeros 3 versículos. Los voy a leer. Ponga cuidado en el qué dice y en el cómo lo dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Declaración muy sencilla. Le digo que Juan no es rebuscado. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, es decir, el que ama a Dios que lo engendró, ama también al que es nacido de él, que es Jesús. En esto conocemos, dijo Juan, que amamos a Dios. Cuando amamos a los hijos de Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son penosos. Que sería igual a decir, hermanos, los mandamientos de Dios no son una carga para nadie. Los mandamientos de Dios no son un problema para nadie. Los mandamientos de Dios no pesan. A nadie le causan pena, ni física, ni moral, ni espiritual. Pero esta declaración quiero decirla entonces a mi manera. Algo así como: nadie, ningún creyente habrá de tener jamás motivo para quejarse que lo que Dios ha mandado le causa pena, es una carga. De ninguna manera sucede eso. Pero vayamos a este primer versículo, que es donde está el mensaje de esta mañana. Si usted observó, en este primer versículo, el apóstol Juan ha hecho varias declaraciones. Disfrútelo junto conmigo, hermano. Ponga su corazón a entender esto. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y la verdad, a primera instancia, a simple vista, pareciera que Juan está diciendo que ya nos ha dicho muchas veces esas cosas. Bueno, ¿por qué no vemos eso más de cerca? Para ver con más seguridad, con más precisión. Y yo encuentro que son dos cosas las que el apóstol ha dicho. Una cosa es creer en Jesús, y otra muy distinta, creer que Jesús es el Cristo. No es lo mismo. Observe de nuevo la precisión con que Juan puntualiza esta cuestión. Por eso dije, pareciera que no dice nada el apóstol, pero es un mundo de enseñanza. Dos cosas dijo Juan. Dije, que una cosa es creer en Jesús, y otra muy diferente es creer que además de ser Jesús, es el Cristo. De tal modo que con esta breve declaración, el apóstol ha establecido una cuestión: que una fe verdadera cree en Jesús, pero además de creer en Jesús, sostiene, afirma y reconoce y confiesa que Jesús también es el Cristo. Si usted ha ido conmigo, se está dando cuenta que lo que el apóstol está planteando es esto: tenemos que identificar a Jesús con el Cristo, porque Jesús es el Cristo y Cristo es Jesús. Son la misma persona. No debes de creer solamente que es Jesús. No, señor. Dice Juan, tienes que creer que además de ser Jesús, es también el Cristo, el ungido, el escogido de Dios, el elegido. Lo que es igual, que Cristo y Jesús son la misma persona. Hermosa declaración del apóstol. Yo sí la estoy disfrutando. Yo no sé usted, pero lo voy a decir entonces de otra manera. Si alguno, fíjese bien, si alguno, aunque confiese que cree en la persona de Jesús, cree en Jesús, pues eso que él ha dicho que cree en Jesús no deja de ser una confesión incompleta.
austera, sin gran contenido. Y por lo tanto, que alguien crea o afirme que cree en Jesús no es suficiente para que Dios lo haga nacer, para que Dios lo haga su hijo. De nuevo, que alguien crea en Jesús nunca será suficiente para ser nacido de Dios. Ese creer es una manera de no creer en todo lo que Jesús es, porque Jesús no es meramente Jesús. Jesús es el Cristo. Y aún diré más, que quien cree solamente en Jesús y no cree que Jesús es el Cristo, ese creer no lo salva. Y escuche con atención, Juan está haciendo un desglose profundo. Prácticamente está utilizando las dos cosas que Pedro contestó. ¿Quién dicen las gentes que yo soy? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo. No, tú, Jesús, eres el Cristo. No nomás eres Jesús, eres el Cristo. Y además agrega el Hijo del Dios viviente. Y Juan, porque sobre estas dos declaraciones se apoya todo el edificio doctrinario. Por eso yo estoy diciendo, mi hermano, conviene conocer el cuerpo de fe que los apóstoles expresaron, porque esta declaración de Juan está implicando un mundo doctrinario que es toda una belleza. Creer en Jesús no salva. No, señores. Creer que meramente es Jesús no trae salvación. Necesita creer que además es el Cristo. Y escuche con atención, para que no vaya a decir que dije lo que no dije. Y es como si Juan dijera, mis hermanos, creer que Jesús es meramente Jesús nunca será suficiente para alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Porque muchos, diría Juan, a través de los siglos habrán de creer en Jesús. Sí, pero habrán de creer en Él diciendo que es un gran maestro, que fue un gran maestro. Otros lo reconocerán como quien fue un gran profeta. Pero nunca será lo mismo creer que este Jesús de Nazaret, el Hijo de María, era además el Cristo de Dios. Y me veo obligado a hacer una aclaración. Y es que en este caso, el apóstol está hablando de cómo debe ser la fe sobre la persona de Jesús, para que esa fe sea la fe que salva. Y en esa fe usted sea hecho hijo de Dios. ¿O no lo dice así el verso 1? Que todo aquel que cree de esta manera, que Jesús es el Cristo, es el que es nacido de Dios. Y aunque allí en ese mismo versículo hay muchas más cuestiones doctrinales implicadas, por eso insisto, conviene conocer la fe, la doctrina, el cuerpo de enseñanza sobre la persona de Cristo, o Cristo explicado doctrinalmente. Pero voy a dejar de lado eso y vuelvo. Es como decir que creer solo en que es Jesús no es suficiente para recibir salvación. El que usted diga fue un gran hombre que anduvo predicando, haciendo bienes, eso no lo salva. No es suficiente para que Dios lo engendre a usted por medio del Espíritu Santo.
no es suficiente para que venga a existencia la nueva criatura, para ser salvo, para ser hecho una nueva criatura. Es exigencia creer que Jesús es también el Cristo de Dios. Pero vamos más a fondo. No solo debe creer que Jesús es el Cristo, sino aún más debe creer que esa identidad es indisoluble. Eternamente será Jesús y eternamente será el Cristo. ¿Sabe qué he dicho? Que debe creer que Jesús es el Cristo en carácter eterno, que son eternamente la misma cosa. Nunca jamás Jesús será una cosa y el Cristo será otra. Y entonces usted dirá, pero ¿por qué es necesario, hermano Ramos, que sea así? Se lo voy a decir, ponga cuidado. Cierto que Jesús significa Salvador, pero en su tiempo dijeron, hubo muchos más con el nombre de Jesús. ¿Por qué habría de ser solo Jesús el de Nazaret? Indiscutiblemente eso es cierto, había muchos otros Jesús, o Yoshua como dicen, y no tenía por qué no haberlos. Pero ninguno de esos, ninguno de los tantos Jesús que pudiera haber habido en su tiempo, podría ser Jesús y además ser el Cristo. Solo uno, solo este Jesús que fue reconocido como el Cristo de Dios por Dios mismo. Pero, ¿por qué es tan importante esta cuestión? Es que Cristo significa el ungido. Y si Jesús, y si muchos Jesús había, pero no eran los ungidos, no podían tener carácter del Cristo y no podían redimir al hombre. ¿Ve la importancia? ¿Ungido para qué? Ungido para poder ejecutar el oficio de rey y el oficio de sacerdote o sumo sacerdote, el oficio de Salvador. Porque yo necesito un Salvador eterno. Y para ser Salvador eterno, pues hay que ser eterno. Eso es una lógica muy sencilla. Y solo de este Jesús se dice que es eterno. Porque murió y resucitó para nunca morir jamás. Ningún otro Jesús tiene este carácter. Por lo tanto, no cualquier Jesús podía ser Salvador eficiente si no fuera el elegido de Dios. Y nadie podría ser el Cristo si Dios no lo hubiera declarado como su ungido, como su elegido. Por eso Juan dice, no solamente hay que creer en Jesús, además hay que creer que este Jesús es el Cristo. Y otra vez debo aclarar que es una manera de identificar que son la misma persona, que no son distintas entidades, ni morales ni espirituales. Es una referencia, dijimos, ungido para ser sumo sacerdote o rey de manera oficial. Y note que acabo de decir de manera oficial. Tenían que ser ungidos. Escúcheme bien, con el llamado aceite de la unción. Que tantas gentes dicen, yo tengo un frasquito de aceite de la unción. No ande diciendo eso. Porque el aceite de la unción, lo que era el aceite de la unción, estaba estrictamente prohibido que alguien lo hiciera. Porque era exclusivo para sumo sacerdote
para el rey, ungir al rey o para ungir a un profeta. Exclusivamente bajo condena que cualquiera que hiciera algo sería cortado del pueblo. No es lo mismo que el aceite, meramente aceite de oliva. No. Entonces el aceite de la unción es una cosa completamente separada y consagrada. Pero donde quiera andan ahorita vendiendo aceite de la unción. Bueno, sin ese ungimiento no podrían ejercer. Puede ser Dios hubiera elegido a alguien como rey, pero no podía empezar a ejercer sin haber sido antes ungido. Por eso Jesús no podría ser sumo sacerdote de la raza humana, ni profeta, ni rey, sin haber sido ungido. Y debo agregar que el aceite era un símbolo del Espíritu Santo, un símbolo. Y tenemos derecho bíblico para decir que la figura, el símbolo o el tipo solo tienen valor hasta que llega la realidad. Cuando ha llegado la realidad, el símbolo, el tipo y la figura ya no son necesarias. El aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Y dice Lucas 3:22 que descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre el Cristo, en forma corporal, como paloma. Y al venir sobre él precisamente lo ungió. Moral espiritual. Abandonó a Jesús antes de su crucifixión. No son capaces de decir dónde lo abandonó, aunque afirman que no llegó con él a la cruz. Y por lo tanto afirmaban en el tiempo de Juan, el Cristo no murió en la cruz. El que murió fue solamente Jesús el hombre. Y eso, usted dirá, ¿y eso qué, hermano? Si eso hubiera sido, que el que estaba en aquella cruz era solamente Jesús y no el Cristo, entonces su muerte no podría salvar ni llevar los pecados del mundo, porque el que estaba crucificado no sería oficialmente nuestro sumo sacerdote, pero Cristo era el elegido, el ungido, ese Jesús de Nazaret, como marcaban los apóstoles. Este Jesús de Nazaret es el mismo, el Cristo, es el mismo que perdona los pecados. Alabado sea Dios. No dijimos que para ser sacerdote era necesario ser ungido, y debía ser el ungido no solo durante los días de su ministerio, sino el ungido eterno, el ungido allí en la cruz. Por eso dice Juan, si alguno no cree que Jesús es también el Cristo, el ungido eterno, no puede con esa forma de creer ser hecho hijo de Dios. Por eso todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y yo le pregunto esta mañana, ¿cuál es su confesión sobre Jesús? Pareciera que Juan no está diciendo nada. Está diciendo, primer punto doctrinal que estoy presentándoles en el capítulo 5. Es necesario creer que Jesús no solamente es Jesús, sino que además es el Cristo de Dios, el autorizado, el elegido, el escogido de Dios. ¿Para qué? También para hacer la redención del hombre. Por eso la justicia divina aceptó su sacrificio como el pago por nuestros pecados. Si otro hubiera sido crucificado, aunque se llamara Jesús, si no era el ungido, hubiera sido una de tantas muertes. Pero esta muerte era la muerte del ungido de Dios. Gloria a su nombre. Por lo tanto, esta mañana hemos establecido el primer punto que Juan plantea en este capítulo 5, que parecía que no decía nada el hermano Juan. Mis hermanos, espero que esta conversación, esta reflexión esta mañana sea una bendición para sus corazones.
y no acepte menos que eso, que Jesús, además de ser Jesús el hombre, además de eso era el ungido, el elegido, el escogido, el autorizado de Dios para hacer, para obrar nuestra redención y para luego reinar en la tierra. Hermano Isaí, que Dios me lo bendiga esta mañana a nuestro auditorio y que haya sido una bendición estas palabras. Que el Señor les guarde, mis hermanos. Gracias, pastor, una vez más por este tiempo que nos ha entregado, hablando del Cristo de la gloria, aquel que fue ungido, aquel que fue manifestado, aquel que se oyó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Esta mañana le agradecemos su preferencia, su audiencia. Tuvimos un contratiempo en una de las estaciones, pero ya estamos de regreso y queremos agradecerle a Dios por esta oportunidad que se nos ha dado de conocer no solamente a Jesús, sino que es el Cristo, el nacido de Dios. Yo creo que en esta mañana hay gente agradecida y gente que entiende el mensaje, que no fue un hombre común y corriente, sino que fue también el Hijo de Dios que nos amó y que se entregó por cada uno de nosotros. En esta mañana le damos gracias a Dios por una oportunidad más que se nos da en recibir este maravilloso recibimiento que le hemos dado. Algunos lo desecharon, algunos lo apreciaron, algunos simplemente lo consideraron como Jesús, como un Salvador, pero hay otros que lo consideramos como el Cristo de la gloria. Yo sé que dentro de nuestro corazón palpita muy fuertemente por ese Dios que no lo podemos esconder, que los cielos, como dice la palabra, cuentan la gloria de Dios, y qué más que nos dio a su Hijo amado y que fue ungido como el Hijo de Dios, como el unigénito, al cual nosotros abrazamos esa fe, y esa fe que solamente el Cristo de la gloria nos pudo haber dado a través de su Hijo amado, el Padre Celestial. Si usted esta mañana quiere recibir, le vamos a regalar esta copia a los hermanos que nos llamen en esta mañana. Yo sé que algunos se perdieron alguna parte en algún momento, algunos tres minutos por ahí, y queremos hacer llegar a su vida también. Si usted desea una copia de este precioso mensaje, usted nos puede llamar y nos puede también dar su comentario. Pastor, yo creo que el Cristo ha de volver algún día otra vez, aunque el Espíritu Santo aún está entre nosotros, el Cristo de la gloria, en el cual nosotros hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Aquel que no ama al Hijo, dice la palabra, no ama al Padre, sino que dice que la ira de Dios estaría sobre ellos que no amen al Hijo. En esta mañana, si usted desea aportar o desea una copia de este precioso mensaje del día de hoy, no duden en comunicarse a nuestro teléfono aquí en cabina, que es el área 704-831-2465. Pastor, si usted quiere agregar algo más, ya que mientras que esperamos alguna llamada. Bueno, no sé si aparentemente el pastor nos está oyendo, debido a que se oye muy silencioso el audio de él, ya que a veces pues este es un medio de comunicación que a veces el tiempo en lo que va y viene el sistema del audio. Si usted desea una copia en esta mañana, no duden en comunicarse con nosotros al 704-831-2465. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios cuando amamos a Dios y que guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Así lo dijo, así lo dice la Escritura. Esta es una versión 1909 de la Reina Valera. Muy buenos días. Muy buenos días, hermano Isaí. Saludos a usted y... Sí, hermano, le escuchamos. Al pastor también, estaba dando el mensaje. Muchas gracias por esas aclaraciones en el mensaje. Yo le doy la gloria a Dios, porque hay soldados del Señor como ustedes que se mantienen firmes, valientes, con la verdad, proclamándola. Le doy la gloria al Señor por eso, hermano. Amén. Gracias, hermano, por ese concepto que
el ser valientes y atrevidos y no descuidar la palabra del Señor, ya que reconociendo no solamente al hombre, sino al Hijo de Dios. Hermano, usted sabe que en aquel tiempo, aún los judíos el día de hoy lo reconocen como un gran profeta, pero muchos lo desconocen como el Cristo de la gloria. Y qué triste, es penoso cuando, siendo que era el elegido de Dios, el Padre Celestial, no le reconocieron. Pero qué bendición que aquellos que han abierto su corazón y le han reconocido como el Cristo de la gloria, yo creo que merecen la gloria también junto con el Padre, que un día estaremos en las bodas del Cordero. Hermano, le agradecemos. ¿Usted va a solicitar una copia? Sí, claro que sí, por favor. Muy bien, gracias mi hermano, ya tengo aquí su nombre, sé quién es y le agradezco. Gracias por llamarnos en esta mañana. Amén.